De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. 9:03, qué lindo estar con ustedes otra vez. Buen día, buena semana. Estamos empezando la mañana de la diaria en otra jornada gris y muy fría en Montevideo, pero con la energía que supone llegar descansado a hacer radio después del fin de semana, en el que hubo trabajo, porque hubo en mi caso relatos, pero hubo tiempo para dormir de mañana y eso siempre recarga pilas. ¿Cómo andás, Mari? Bienvenida. Muy buenos días, contenta también de estar acá. El viernes no pude acompañarte por motivos de mi otro kiosco, que es la diaria, básicamente. Es el mismo kiosco, que tiene dos ventanillas. Exacto, es como podríamos que están decir. en las plazas, vos podés ir por un lado, podés ir por el otro. Exacto, me tuve que ir a la otra ventanilla del diario, entonces bueno, contenta de retomar aquí el micrófono. Quédate por ahí, porque por esa otra ventanilla atendiste a un ministro. Yo no lo estoy diciendo en el sentido que se le da a veces al verbo atender. Mirá cómo lo atendió. No, quiero decir, estuviste entrevistando al ministro del Interior, Carlos Negro, y fue el contenido destacado y de tapa de la diaria de fin de semana. Sí, tuvimos una entrevista larga que recomiendo, que quedó colgada en la web para quienes no la vieron, donde pudimos hablar de distintos temas, sobre todo este último, que también vamos a seguir abordando en el programa, la utilización de vehículos blindados militares, pero no solamente eso, también hablamos de rendición de cuentas, hablamos de los homicidios, entre otros muchos temas. Y a ver, si se trata de sintetizar por dónde pasa lo central, no sé, si yo te digo, bueno, vendeme un titular, por si alguien no vio esa entrevista que está disponible en la web, por supuesto. Sí, bueno, varios temas y varias aclaraciones. Por ejemplo, un dato interesante es que se van a utilizar los Cóndor que se habían trasladado a Montevideo, que eso en algún momento estuvo en duda. Bueno, el ministro destacó que esos vehículos se van a utilizar. Después otro dato también interesante es que está en contra del proyecto de Andrés Ojeda, el senador del Partido Colorado, que eso también es interesante porque en general el proyecto de Ojeda iba bastante en línea con el convenio que firmó el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para el uso de infraestructura de armamentos. Bueno, pero tiene un artículo en particular que va un paso más el proyecto de Ojeda y establece que los militares van a poder apoyar a la policía en tareas de seguridad. Bueno, Negro rechazó en particular ese inciso. Me quedo con esos destaques, agrego que en eso que también te permite una charla de repente con tiempos extendidos, que después vos, como todo periodista, cuando la va a escribir, edita, le pudiste incluso preguntar por temas que no están en la agenda de hoy, porque todo es muy dinámico y a veces nos olvidamos de cosas de las que hablábamos hace 2 meses. Por ejemplo, por la construcción de esas cárceles para delincuentes de cierta peligrosidad, a veces personas que ejercen jefaturas de bandas criminales, que se anunció en el discurso ante la Asamblea General de Orsi del 2 de marzo y de la que después no volvimos a hablar, porque ahora, de hecho, en la agenda de seguridad hay una cantidad de cosas, pero de eso no se habla. Bueno, vos se lo preguntaste también. Sí, también. Y bueno, eso está en trámites. De alguna manera dejó entrever que en el marco de la comparecencia al Parlamento por la rendición de cuentas, que tampoco hay nada en la rendición de cuentas que esté vinculado a estas cárceles, van a hacer algunos anuncios, como que están cerrando trámites para hacer mayores anuncios. Pero, por ejemplo, todavía no está identificado dónde se van a hacer esas cárceles. Claro, ahí hay un detalle nada menor por resolver. Bueno, mi fin de semana empezó leyendo tu nota y leyendo los contenidos principales de la diaria de fin de semana y siguió con el relato, anduve a los gritos mucho acá. Fútbol. Sí, anduve a los gritos el sábado y el domingo. Yo te escuché, te llegué a agarrar en un relato el sábado, creo que fue. Paraguay-Francia. En Paraguay-Francia, en el auto te llegué a escuchar. La heroica resistencia paraguaya llevando al extremo la táctica o la estrategia de encarar un partido desde la defensa, tan al extremo que era muy difícil pensar en otro escenario que no fuera la victoria de Francia, porque cuando Paraguay tenía la pelota no le duraba nada, aparecían muy solos, un jugador, 2 a veces, 1 y medio diré, porque era una cosa un poco así, un volante más el único delantero. Y bueno, Francia lo trabajó con mucha paciencia, me parece, y consiguió un penal producto del buen ingreso del banco de suplentes de un jugador que Mbappé remató con maestría y ganó 1-0
Francia, el fin de semana clasificó Marruecos, que eliminó a Canadá, clasificó Noruega, que eliminó a Brasil. Lo conté ayer de tardecita, 2-0. Haaland, junto con Mbappé y Messi, goleador del Mundial. Y clasificó Inglaterra por la noche. Hoy habrá muy buenos partidos. Portugal con España, Estados Unidos con Bélgica, mañana Argentina-Egipto, Suiza con Colombia. Todo esto por los cuartos de final. Y bueno, el Mundial nos tiene ya, como quien no quiere la cosa, empezando a mirar los últimos pasos. Ya no queda tanto para el final. El fin de semana que viene no. El otro ya estaremos contando la final del mundo. Exacto, pero también hubo noticias a nivel del fútbol local. Hubo, porque en medio de la fiebre mundialista jugaron Juventud y Danubio, un partido en Jardines del Hipódromo. Yo vi esa nota que llegó a la diaria de tarde y digo, ¿pero cómo? ¿Seguimos jugando el campeonato uruguayo? Vos dijiste, pero esta era una nota de abril o mayo que alguien mandó tarde. Que se traspapeló. Compañero, no mandó la nota a tiempo. No, era una nota del fin de semana porque se completó una fecha que estaba pendiente de ser completada. Justamente empataron Danubio y Juventud 1-1. Y es como el adelanto de algo que pasará el fin de semana que viene, cuando ya se volverá a jugar una fecha íntegra del torneo intermedio. ¿Cuánto progreso ahí? Lo tengo agendado. Lo tenés agendado, está en tu agenda. Y ya que estamos hablando de deporte y todo lo que hubo el fin de semana, Nacional ganó el campeonato Apertura de fútbol. Lamento decir que después de golear a Wanderers 7-0 a nivel femenino, del fútbol femenino en este caso. Y en básquetbol hubo una buena victoria de Uruguay, casi por 30 puntos, 99-70 contra Cuba, que le permitió pasar, esto fue en el Antel Arena, a la segunda fase de la eliminatoria mundialista. Uruguay desde los años 80, la gran generación de Tato López, como jugador referente, no juega un mundial de básquetbol y la verdad es que ha empezado muy bien la etapa clasificatoria para el próximo mundial, que será en Qatar. Entra después de haber ganado a la segunda fase el grupo de primera fase y eso genera expectativas que ojalá desemboquen en la clasificación. Luego de esta especie de programa policial deportivo que hemos hecho, hablando de cosas del fin de semana, les recordamos cómo tienen que hacer para comunicarse. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Lunes 6 de julio de 2026, lunes 6 de julio de La Diaria con agenda propia en la portada, diría, porque hoy la elección a nivel, por lo menos de la edición escrita, va por el siguiente lado. Dice el titular principal: uruguayo detenido en Libia, 2 puntos. Esto me despertó más en poder ayudar al pueblo palestino. Estamos hablando de Matías Álvarez, que aparece en la foto de tapa, tomada por Diego Vila, que es justamente el uruguayo que quedó detenido en Libia luego de intentar ingresar a Gaza en un convoy humanitario vinculado a la organización global Sumud, que fue interceptado justamente mucho antes de llegar a territorio palestino, y eso hizo que durante 31 días estuviera secuestrado e incomunicado en parte de esos días este uruguayo Matías Álvarez en Libia, un país que por otra parte ya hace años que vive una situación política muy particular, con más de un gobierno conformado a su interior, y eso explica en parte lo que le pasó a Matías Álvarez, que fue entrevistado por La Diaria y es el contenido destacado en portada. Sí, Álvarez, tiene 30 años, está radicado en Estados Unidos y el 6 de mayo, recordemos, salió de Estados Unidos con destino a Libia, desde donde estaba previsto que partieran unas 200 personas provenientes de más de 25 países, distribuidas en 37 vehículos terrestres. Atravesó varios países esa misión: Mauritania, Argelia, Túnez, Libia, y ahí es que queda bloqueada, porque antes de llegar a la frontera con Egipto, o sea, faltaba todavía para llegar a territorio palestino, esas complejidades políticas de Libia hicieron que determinados controles, en este caso a cargo de las Fuerzas Armadas Árabes Libias, llevaran a Álvarez a permanecer detenido, secuestrado, durante más de un mes, 31 días, junto con otro grupo de personas. Y en su entrevista, o en la entrevista, Álvarez le dijo a La Diaria que las personas detenidas fueron interrogadas, trasladadas a un avión bajo un engaño e incomunicadas por 12 o 13 días mientras estaban recluidas. Su liberación fue posible gracias a gestiones diplomáticas del cónsul italiano Filippo Colombo, ya que Uruguay no tiene representación diplomática en Libia. Dijo Álvarez algo que en la tapa destaca La Diaria, esto de que esa experiencia, más allá del mal momento vivido, reforzó su compromiso con la causa palestina, y habló especialmente de cómo las restricciones para llegar a Gaza ocurren incluso mucho antes de llegar a las zonas controladas por Israel, ¿no? En este caso, en Libia, se da esa dificultad. Pasamos ahora a asuntos de la agenda nacional. Ya que menciono la agenda nacional, les digo que en instantes, en cuestión de 5 minutos, estaremos entrevistando a
a Eduardo Botinelli, director de Factum, para hablar del momento político partiendo de la base de la más reciente encuesta de esa empresa asociada a la aprobación y desaprobación de la gestión presidencial. Y nos metemos en otros temas de la agenda nacional que hoy destaca La Diaria. 56% de los ingresos laborales a los gobiernos departamentales durante 2025, o sea, el año pasado, fueron por designación directa. Los datos se encuentran en el proyecto de ley de rendición de cuentas y muestran que esto supone un incremento de varios puntos porcentuales en comparación con 2024, cuando las designaciones directas representaron el 39% del total. Sí, igual que en 2024, pasó en 2025, que fue la Intendencia de La Valleja la que registró más designaciones directas y también la mayor proporción con respecto al total de altas registradas en su plantilla, o sea, más en comparación con las otras y en función de su propia escala, podríamos decir, porque hubo 611 personas que ingresaron en la Intendencia de La Valleja por ese mecanismo en 2025 sobre un total de 623 altas o transformaciones de vínculo, es decir que 98% de altas o transformaciones de vínculo fueron por la vía de la designación directa. En segundo lugar se ubicó la Intendencia de Cerro Largo con 431 ingresos por designación directa, lo que representa el 56% del total de 769 ingresos. Y además nos queda Durazno, tercero en ese podio. Otra intendencia como la de Cerro Largo, que hace muchos periodos gobierna el Partido Nacional, que quedó tercera con 414 ingresos directos, que fueron el 85% del total. En el caso de La Valleja se da la peculiaridad, estamos hablando de cifras de 2025, de que medio año estuvo bajo un gobierno del Partido Nacional y el segundo medio año, un poquito menos, bajo un gobierno del Frente Amplio. Habría después que determinar en cuál de esos dos periodos se dieron la mayor parte de las designaciones directas que le dan pie a esta noticia. Otro asunto destacado por La Diaria: un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya partió hacia Venezuela con 15 toneladas de ayuda humanitaria. El Hércules uruguayo despegó en la mañana del sábado, una semana después de los dos terremotos, recordemos, de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter, que provocaron casi 3.000 muertes y 16.500 personas heridas, de acuerdo con la última actualización, en un contexto en el que miles de personas todavía permanecen desaparecidas. Y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo informaron que el cargamento incluye insumos médicos, productos de higiene, leche en polvo y suplementos alimenticios. Cancillería agradeció la colaboración. Habló el ministro Mario Lubetkin, que dijo que si Uruguay tuviera más capacidad y más aviones, hubiera dado más y quizás no hubiéramos esperado 10 días para concretar esta donación. En conjunto con la sociedad civil y los partidos políticos, el gobierno ya ha reunido alrededor de 60 toneladas de donaciones y se prevé que en un segundo vuelo se envíe a Venezuela un cargamento con medicamentos que ya fueron acopiados, los cuales todavía están pendientes de evaluación. De la agenda de Uruguay y su vínculo con países de Latinoamérica, destaco también, menciono a la pasada, muy rápido simplemente, que fue fin de semana de comunicación telefónica entre el presidente Yamandu Orsi y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. Orsi en esa comunicación, de alguna forma, al felicitarla, termina reconociendo, ya lo había hecho el gobierno, pero personalmente el triunfo de Fujimori en el balotaje peruano de hace cerca de un mes. Fujimori lo invitó a su asunción, que va a ser el 28 de julio. En esa comunicación, Orsi la felicitó no solo por la victoria, sino por lo que definió como perseverancia. Recordemos que llegó a la presidencia, o llegará después de su cuarto intento, la dirigente de derecha de Perú, y también se mostró admiración, digamos, por determinados logros en producción agrícola de Perú, el presidente uruguayo. Y lo peculiar de este caso es que parte de la llamada, ¿no?, resumida, editada, fue difundida por la oficina de la presidenta electa de Perú, lo que permitió que ayer en distintos medios de comunicación uruguayos estuviera el audio y el video también de esa comunicación entre Keiko Fujimori y Yamandu Orsi. Y decíamos que ya está aquí en estudios Eduardo Botinelli, director de Factum, para la primera entrevista, pero no va a ser el único tema que vamos a estar abordando. Va a estar también Natalia Gual, editora de política, que va a hablar también en base a una nota que se publicó en La Diaria fin de semana sobre la lucha contra el crimen organizado como un tema que va a impulsar Uruguay, o está siguiendo muy atentamente Uruguay, en ámbitos de integración regional. Sí, porque aparte cada vez más se está metiendo la cuestión de la seguridad en las relaciones exteriores, en los asuntos internacionales de los distintos estados sudamericanos, a veces bajo la etiqueta de narcoterrorismo, de las que tantas veces hemos hablado. Pasó hace bien poco, cuando visitó
Uruguay, el presidente chileno. Esto fue la semana pasada. José Antonio Kast, que Uruguay se comprometió a sumarse al Compromiso Regional de Santiago, que es una iniciativa que impulsa Chile, vinculada a esos temas. Entonces Natalia Ubal pone el foco ahí, ¿no? Y en cómo el gobierno uruguayo encara esa agenda que le trata de hacer frente a algunos desafíos que son efectivamente regionales, pero que también puede abrir flancos peligrosos, ¿no? En la medida en que sobre todo se cuelen otros intereses. También está Estados Unidos, en buena medida, fogoneando todo esto, sobre todo a partir de los gobiernos con los que tiene vínculo más fluido en la región. Entonces, Natalia habló con el canciller Lubetkin, con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, y con el ministro del Interior, Carlos Negro, porque esto va más allá de la Cancillería cuando pensamos en la seguridad. Eso estará entonces, ese informe que recomendamos estará entonces en la segunda parte de nuestro programa, más allá de las 10 de la mañana. Yo ya vi que hay mensajes, algunos futboleros, sí. No sé vos cuáles viste. Sobre todo futboleros. Por ejemplo, Gloria, que nos escribe siempre desde Rivera, nos dice que quedó contenta con el partido Brasil y Noruega y su resultado. Vivo en la frontera, no hice ese comentario, dice sí, Gloria. Sí, claro. Ahí Rivera, Santana do Livramento, ha sido históricamente un lugar de ciertas tensiones, digamos, ¿no? De vecindad en ocasión de mundiales. Hay gente uruguaya que recuerda, esto me quedó grabado, por ejemplo, en 1986 a gente de Brasil celebrando el mal paso de Uruguay por aquel mundial. Entonces, cada tanto, incluso cuando hay partidos directos, se da esa cosa en la frontera. Hablando de frontera, llegó un mensaje desde la zona de Laguna Merín, que lo manda Willington, que dice que él va a boicotear el mundial producto de lo que define como los chanchullos de FIFA y Trump. Claro, recordemos que cuando estamos a horas del partido de Estados Unidos con Bélgica, la FIFA habilitó a un jugador de Estados Unidos que había visto una tarjeta roja luego de la presión ejercida por el gobierno, el pedido hecho por el gobierno del presidente Donald Trump, que incluso luego de que FIFA, amparándose en un artículo que existe hace mucho tiempo pero que no se usa casi nunca, comunicara esa habilitación, Trump en su red social, Truth Social, dijo muchas gracias FIFA porque revirtió lo que hubiera sido una especie de injusticia. Y la verdad es que a un mundial muy manchado de influencia política, con una cantidad de hechos que incluso rozan lo inhumano, todos los condicionamientos que hubo sobre el acceso a Estados Unidos para personas, incluso para planteles, que le pase esto viene a reforzar las sospechas y toda esa carga de desconfianza que empieza a surgir en torno al fútbol cuando hay un vínculo tan directo entre personas con tanto poder, ¿no? Del mundo político, en este caso el presidente estadounidense, y la cúpula de FIFA. Recuerdo a Infantino sentado al lado de las autoridades cataríes en el Mundial pasado, ahora se da todo esto con Trump, y aquella frase de que política y fútbol no se mezclan es una especie de chiste. Claro. Sí, y además teniendo en cuenta que Estados Unidos está haciendo una buena campaña, el equipo, más allá de lo político, viene bien. Sí, claro, es el anfitrión que sigue en carrera. Todavía no jugó su partido contra Bélgica, que se quejó por todo esto, pero me parece que aplicará aquello de tiene razón, pero marche preso. Claro. 9:21, ya viene Eduardo Botinelli. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde $300. Rendimiento de los $300 varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Lite prepago. Exigimos reconocimiento profesional. Es urgente anualizar y universalizar el programa de maestras comunitarias. Por el pasaje de 15 a 20 horas en el área artística y la equiparación salarial. Por creación de cargos, tutorías y auxiliares. Plan de obras y reparaciones ya. Compromiso 6+1. ADEMU Montevideo, FUNTEP, CESEU, PIT-CNT. ¡Dale! ¡Barra reversa! Bueno, vamos con todo, ¿eh? 2 cimientos van acá y 2 acá. Los cimientos muy firmes quedarán. La obra que vos ves, seguro queda acá. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio a la FM en el 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas.
En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. 9:23 de la mañana, 9:23 de la mañana de La Diaria. La semana pasada se conoció la encuesta Factum de aprobación presidencial correspondiente al tercer trimestre de este año, que se realizó entre el 6 y el 20 de junio, o sea, hace bien poco, por teléfono celular, a 900 personas, hombres y mujeres, del Uruguay urbano y rural, y que estableció que hay un nivel de desaprobación de la actuación del presidente Yamandu Orsi que llega al 56%, y además que la aprobación se ubicó en 24%. Para hablar de esos datos, para interpretarlos, ya estamos recibiendo al sociólogo Eduardo Botinelli, que es director de Factum, justamente la empresa a cargo de la encuesta que recién mencioné. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, Martín. ¿Cómo estás? Todo bien. Por acá. Muchas gracias. ¿Qué interpretación haces precisamente de esos números en un sentido general antes de empezar a repasar aspectos más particulares? Bueno, en términos generales es que el gobierno está en un momento complejo en términos de aprobación, que ese momento no pasa solamente por lo que sucede con los no votantes, o sea, con quienes no lo votaron, sino que ya por segunda vez, digamos, está sufriendo en su propio electorado niveles de aprobación bajos para ser quien eligió este gobierno, ¿no? Es decir, si miramos eso, es un punto de atención importante, y que, bueno, ha habido una serie de episodios que tiene que ver con acciones u omisiones del gobierno durante este año y medio, que llevan a una situación que decía, bueno, es un poco compleja, pero sobre todo por el tiempo que pasó, ¿no? Es decir, nosotros estamos acostumbrados en los estudios de opinión pública a descensos en la aprobación a lo largo de un gobierno con un proceso de recuperación sobre el final. Eso es más o menos una tendencia que tiene que ver con, bueno, empezar a ejercer un gobierno que va despertando dolores, en sentido de, bueno, hay intereses afectados o no, o hay desilusiones, ¿no? O sea, cada parte del conjunto de la ciudadanía va recibiendo impactos, esos impactos tienden a ser negativos hasta que empiezan a verse realizaciones de un gobierno. Más básicamente, muy resumidamente, pasa a ser ese el proceso. Pero es un proceso digamos, de cierta cadencia en la caída. Y que se da más cerca de la mitad del periodo, el punto más bajo, ¿no? Quizás un poquito antes de la mitad, pero digamos, es esperable, digamos, a lo largo de los 2 años una caída más gradual. Aquí lo que se dio fue primero un comienzo que no fue tan alto, y ese ya es una primera característica, y un descenso más rápido. Y eso yo creo que hay que considerar distintos aspectos sobre, primero, cómo llega este gobierno en términos de apoyos directos en comparación con los otros gobiernos del Frente Amplio. De apoyos directos en primera vuelta, este gobierno tiene menos apoyo que lo que tuvieron los otros gobiernos del Frente Amplio. Depende con quién compares o con cuál compares, entre 4 y 7 puntos menos. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto a considerar, que es el apoyo directo, porque después está el voto en la segunda vuelta, que es más endeble, ¿no? Ese es el voto donde efectivamente, incluso comparado con eso, en segunda vuelta, Orsi también tuvo menos que quienes participan en segunda vuelta, Mujica y Vázquez en la segunda elección. Es decir, en cualquiera de las dos comparaciones, el nivel de apoyo directo es menor que en los otros gobiernos. Incluso con la calle Pou, ¿no? Sí es parecido en la segunda vuelta, pero no en la primera, cuando es un conjunto de partidos. O sea, ahí ya es mucho más discutible desde el punto de vista de cuál es el apoyo directo, porque claramente el apoyo directo de la calle Pou era mucho menos, sin embargo, la coalición era más,
y la pandemia termina solidificando otras cosas. O sea, ese es un hecho totalmente distinto como para poder compararlo directamente. Entonces, ese es un primer punto. El segundo es las características del presidente en dos términos, en el personal y en el político. En el político, el capital político de Orsi no es comparable con el capital político que tuvieron los otros presidentes. Y acá podemos poner a todos los presidentes desde el retorno a la democracia hasta ahora. Y entonces el personal tiene que ver con niveles de aprobación más bajos que los que comenzaron los últimos presidentes, pero niveles de desaprobación también más bajos. Y ahí entra la característica personal del presidente. Alguien que no despertaba grandes rechazos, ¿no? Que no despertaba grandes imágenes negativas y que se le dio, sobre todo por parte de quienes no lo votaron, una especie de ventana de oportunidad de comienzo con niveles altos del nivel de ni aprueba ni desaprueba. Bueno, por me eso quedo con ese dato entonces, porque ¿qué es lo que explica que alguien que de arranque, aún sin haber tenido la cantidad de votos que otras personas de su mismo partido que llegaron al gobierno, no tenía un gran nivel de rechazo, en tan poco tiempo haya llegado a un 56% de desaprobación a su gestión? De desaprobación. Igual, bueno, yo diría, y acá es un dato interesante, es que su imagen se vio más afectada en el último 2 meses, en el último bimestre, aunque ya venía con cierta afectación, es decir, no se mantenía igual. Pero el episodio de la camioneta, digamos, es uno que le termina afectando más fuertemente su imagen, que no es lo mismo que la aprobación. Ahora, ¿cómo termina a un 56% de desaprobación? Bueno, vamos teniendo la película, digamos, de cómo ha ido la evolución de aprobación y de desaprobación, y esa película nos va marcando momentos. Y esos momentos tiene 2 formas de mirarlos. Si lo miramos globalmente, tenemos 5 momentos. Unos primeros 2 bimestres de medición, que es después de las elecciones departamentales, que tiene esta característica que decía recién. Niveles de aprobación en torno al 44%, niveles de neutro en el torno del 33%, y niveles de desaprobación en torno al 22%. Es decir, ese es el primer momento, es decir, ventana de oportunidad, si se quiere. Ya sobre el 5º bimestre del año empieza un proceso de aumento de la desaprobación y de caída de la aprobación, también del término neutro, que se sostiene el 5º y 6º bimestre, y que eso está asociado a cambios en el momento político. ¿Qué son esos cambios? Apareció primero la rendición de cuentas. La rendición de cuentas pone en discusión el gobierno actual contra el anterior, que no había pasado al principio. Porque al principio no era un gobierno que contrapusiera contra el anterior, sino que se usaban metáforas, ¿no? Es decir, la acumulación positiva, el no mover las estanterías, ¿no? Es decir, bueno, no era que lo anterior era todo un desastre y lo venimos a cambiar, sino que se iba a ir un proceso de acumulación positiva y de tomar lo bueno. Bueno, la rendición de cuentas empieza a señalar la herencia recibida, empieza a cuestionarse decisiones del gobierno anterior, y sobre ya más del final del año aparece el caso Cardama, momento de mayor enfrentamiento entre gobierno y oposición. Entonces, en ese periodo aumenta la desaprobación, explicado fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente, por los votantes de los partidos de la coalición republicana. Entonces, ahí ya tenemos un tercer momento. El cuarto momento es cuando se da en el bimestre anterior, y es el descenso en la aprobación entre votantes del Frente Amplio. Marzo y abril estás hablando ahí. Sí, marzo y abril, ¿no? Ahí se da un descenso en los votantes del Frente Amplio. O sea, lo que explica la caída de la aprobación entre el primer semestre y el segundo, entre el primer bimestre y el segundo bimestre, es la caída en los votantes del Frente Amplio. Y eso ya no responde a esos otros temas. Responde a una acumulación de hechos vinculados a bueno, en el medio pasó el presupuesto, y que lo salté en el anterior, también tiene que ver con la confrontación gobierno-oposición, pero también, si bien el Frente Amplio priorizó ciertas disconformidades con lo que fue efectivamente el presupuesto nacional que termina siendo votado en el año pasado. Y ahora se acumula el caso de la camioneta, ¿no? Es decir, bueno, hay toda una serie de hechos que terminan en que el nivel de aprobación es bajo, ¿no? 24%, es decir, la cuarta parte aprueba. Hay otro dato que no es menor, es la primera vez que la desaprobación supera
a la suma de aprobación y neutro. Porque el neutro siempre tiene una mirada donde se puede decir, bueno, ¿qué es el ni aprueba ni desaprueba? Claro. Bueno, el ni aprueba ni desaprueba de quienes no votaron tiende a tener una cierta connotación positiva. Hay una carta de crédito, por lo menos, ¿no? El ni aprueba ni desaprueba de quienes votaron tiene una connotación negativa. No quiere decir que sea negativo, pero en realidad no está expresando conformidad, claro, ¿no? Bueno, eso es un poco el proceso que se ha vivido hasta ahora, donde ha habido acumulación, yo decía, de acciones o de omisiones. Es decir, bueno, esas acciones u omisiones tienen que ver con qué medidas se tomaron y cuáles no, ¿no? Y eso es parte de lo que hace a ciertas disconformidades. Diría, las omisiones más en el caso de los votantes del Frente Amplio que en los votantes de los partidos de la coalición. Claro, porque la encuesta establece, encuesta realizada en junio, yo creo que dije en un momento este mes, bueno, ya estamos viviendo julio, pero es bastante reciente, de manera que es una encuesta vigente en ese sentido, que si nos centramos en el universo de personas que contestaron, que dijeron haber votado al Frente Amplio en octubre de 2024, esta encuesta refleja que hubo un aumento de la desaprobación de 10 puntos porcentuales, ¿no? En marzo-abril, esas personas, votantes del Frente Amplio, en un, digamos, 13% desaprobaban la gestión de Orsi, y eso subió a 23% en mayo-junio, y a su vez se da una baja en la aprobación, también dentro de ese universo. La aprobación ahora es de 52%, pero había sido de 59%, dentro de gente que había votado al Frente Amplio en octubre del 24. Vos mencionaste el episodio de la camioneta. Quiero ir a él en el siguiente sentido. A vos como analista, en este caso, más allá de lo que dice la encuesta, ¿qué sensación te dejó el manejo público? El manejo que hizo el gobierno, el manejo político del tema. Bueno, yo creo que en realidad evidenció o termina reflejando lo que fue los manejos que ha hecho el gobierno en varios temas, ¿no? Es decir, poca claridad, entreveros, idas y vueltas, la necesidad de corrección. Ha sido más un sello de identidad del gobierno, ¿no? Es decir, incluso vuelve a pasar con el tema del apoyo militar al patrullaje, ¿no? Es decir, bueno, falta claridad en el mensaje concreto, en el sentido de, bueno, cuál es el alcance, cuáles son las medidas que se toman, cuáles son las que no, qué incluye, qué no incluye, ¿no? Todo porque, en definitiva, acá hubo entrevistas, en otros medios hubo entrevistas a referentes políticos, académicos, de todos los signos, y cada uno hablaba de lo que había interpretado. Porque en las primeras horas, y diría, todavía no está del todo aterrizado exactamente el alcance. Bueno, creo que ahora empieza a aclararse más. Bueno, creo que este episodio de la camioneta también tiene que ver, o muestra un grado de cierta improvisación en la comunicación y quizás de no darle la trascendencia que podía llegar a tener. De hecho, en realidad, cuando este hecho arrancó, parecía una cuestión muy de pasillo político, ¿no? Muy del corrillo, de jugarse o de cobrarse cuentas cruzadas, sin que tuviera repercusiones mayores, en la medida que se tenía una primera versión de lo sucedido. Bueno, en la medida que la versión fue cambiando y las explicaciones fueron insuficientes, bueno, se fue generando una bola de nieve, ¿no? Cuando uno no termina de cerrar, y los temas no los cierra uno tampoco, pero si deja flancos libres, bueno, esos flancos van a seguir alimentando esa bola de nieve. Y creo que lo que hubo fue eso, ¿no? Más allá del tema concreto, de suspicacias y lo que fuera, en términos de transmisión hacia la opinión pública, en realidad terminó siendo más conocido el caso por no haber logrado desactivar todo el tema en una primera instancia y estar 10 días con el tema, con salidas incluso desafortunadas, ¿no? Como el tema de los descuentos, ¿no? Digamos, quitándole tanta trascendencia a lo que estaba pasando que se toma como chiste. Y eso termina siendo un valor negativo que termina transmitiendo justamente esa viralización, si se quiere, en términos, ¿no? Esa masificación de un tema que podía haber quedado mucho más encapsulado. Yo tengo la impresión de que en los últimos días, de hecho creo que ha sido notorio, y hay gente que lo ha abordado incluso basándose en fuenteo
con personas que forman parte de la estructura del gobierno, sobre todo de la Presidencia de la República, ha habido un cambio, por lo menos una intención de defender lo que se define como logros del gobierno en función de una estrategia de comunicación distinta o de determinados hitos y hechos comunicacionales que no se venían desarrollando. Y de esa reacción de la comunicacional, pero en un sentido más amplio. Política me interesa hablar en el próximo bloque. Antes de cerrar este bloque, quiero volver a los datos de referencia, ¿no? Los datos básicos que arrojó esta encuesta Factum correspondiente al tercer bimestre del año, esto es mayo-junio, con respecto a la aprobación y desaprobación de la gestión presidencial. Recordemos, desaprobación en 56% y aprobación en 24%. Yo te lo preguntaba fuera de aire. En los registros de Factum históricos, ¿hasta qué momento de la historia, por lo menos política del siglo XXI, hay que viajar para encontrar niveles de aprobación y desaprobación peores para un presidente de la República que estos que tiene Orsi hoy? Y por debajo de esto es la crisis del 2001, ¿no? Es decir, el periodo Valle más bajo de aprobación, 2001-2002, ya en 2002 empieza un proceso de recuperación, pero debajo de esto es eso, es decir, y lo interesante, digamos, desde el punto de vista del análisis, es cómo sucede esto sin estar en condiciones ni siquiera similares. Sí, no se vive una crisis. No se vive una crisis, no se viven grandes hechos que cambien drásticamente la vida de las personas en términos negativos. Es decir, no hay un hecho que derrumbe, ¿no? Y eso creo que es interesante, importante analizarlo y también desde el punto de vista político. Es decir, ¿por qué está pasando esto? No solamente desde el punto de vista analítico. Claro. Yo quería ir precisamente a ese punto antes de la pausa, porque, bueno, vos enumeraste una serie de hechos que van de la mano con distintos momentos, desde que Orsi asumió en marzo del 25, en los que fue cayendo la aprobación y aumentando la desaprobación. Algunos asociados a la sensibilidad opositora, a la que seguramente no le gustó, cierta ofensiva del gobierno, por ejemplo, sobre decisiones o vinculadas a decisiones del gobierno pasado. Otros vinculados a la sensibilidad frente amplista. Finalmente mencionaste, llegando acá en el tiempo, en orden cronológico, el episodio de la camioneta. Me pregunto si no hay algo más, si no hay otras disconformidades de fondo de la gente, no ya con el gobierno, sino con, lo voy a decir así, la clase política. No, sin duda, y eso es lo más preocupante o lo más fuerte que hay que atender. Porque hay una disconformidad importante, hay descreimiento en la política en ascenso. Creo que además la clase política no lo está dimensionando, lo está minimizando, ¿no? Creo que no es solo de Uruguay, es un tema de época. Cuando miramos lo que está sucediendo en la región y en el mundo, bueno, han pasado cosas parecidas antes que Uruguay. Uruguay tiene determinadas características que lo protege de algunas cosas, mientras lo proteja. Entonces creo que sí, que efectivamente hay un proceso de acumulación de cuestiones negativas que también están siendo depositadas en este gobierno. Así como decías, bueno, hay cuestiones de sensibilidad más del votante del Frente Amplio, efectivamente también en el medio, yo no las mencioné porque hay muchas cuestiones, pero está el tema de la política internacional en su conjunto, están las medidas económicas y las insatisfacciones, empieza un tirón y afloje entre una postura más fuerte desde el PIT-CNT, planteándole el 1%, que pone en tensión al gobierno, aparece el tema del portaaviones, bueno, hay señales que claramente han ido complejizando o complicando la mirada incluso de los propios votantes. Pero retomando lo de tu pregunta, yo creo que sí, que efectivamente hay un tema de insatisfacciones acumuladas, que creo que alguna vez lo hablamos. Una cosa es las insatisfacciones acumuladas porque gobernó cierto sector o cierto bloque y había una esperanza afuera, como fue hasta el 2005, una esperanza acumulada después de 15 años de un gobierno de izquierda hacia una centroderecha que se arma a partir de una coalición y despertaba ciertas esperanzas, sobre todo vinculadas a temas de seguridad. Bueno, ya gobernó recientemente la centroderecha, la centroizquierda, y siguen, y cuando se va hacia atrás, y cuando uno mira quiénes son los desilusionados en la política, son los que han transitado su vida adolescente y adulta con los gobiernos en la alternancia, ¿no? Es decir, desde antes de que asumiera por primera vez el Frente Amplio, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es
parte de lo que hay que analizar. Me dejó pensando lo que dijiste al comienzo de esta respuesta, porque vos sos una persona que habla con las personas vinculadas al gobierno, a la oposición, con la dirigencia política. ¿Vos entendés que ese fenómeno se está subestimando? ¿En qué lo notás concretamente? Bueno, creo que hay señales, digamos, de alerta positivas, ¿no? Incluso declaraciones públicas y también en privado de buscar bajar algunos decibeles, de buscar más entendimientos, pero hay cuestiones públicas que siguen siendo lo contrario, sigue siendo la discusión política, mediática, vinculada a los temas de la burbuja política, y que muchas veces, hablando con dirigentes, dicen, no, fíjate cómo le contesté, ¿no? Nadie se enteró que le había contestado porque está en su burbuja, pero es el diálogo que tienen. Y otro que dice, no, eso siempre pasó. Siempre hay desilusiones, siempre los jóvenes estuvieron más lejos de la política, y es verdad. El tema es cuál es la intensidad que se está dando y cuánto es el desinterés expresado, cuánto es el descreimiento y cuánto es las posibilidades de que aparezcan soluciones mágicas, ¿no? Bueno, creo que eso es lo que ha cambiado, y que además no es solamente una cuestión de Uruguay, sino que viene pasando a nivel regional y mundial, de Occidente por lo menos, ¿no? Entonces, ahí lo veo en el sentido de minimizar, en el sentido de, bueno, siempre fue igual, ¿no? Y a mí eso me hace acordar a una frase que mi padre me contó hace muchos años, antes de esto, que él, siendo joven, decía, la gente está desconforme, estamos hablando de acá del 60, sí, ¿no? Se están expresando, y que los dirigentes políticos decían, vos tranquilo que la gente vota, ¿no? Bueno, creo que, no digo que se esté dando lo mismo, ni que vamos a terminar en golpe de Estado, ni mucho menos, pero sí que se está dando esa cuestión, ¿no? Es decir, mirá, está pasando esto. Hay una acumulación de insatisfacciones. Bueno, eso pasa. Después la gente va y vota. Bueno, ese es el resumen, digamos, de minimización de un fenómeno que creo que hay que prestarle más atención. 9:44. Hacemos una pausa y retomamos el diálogo con Eduardo Botinelli, entre otras cosas, para analizar cómo ha reaccionado el gobierno a algunos de los hechos mencionados en este momento y proyectando la gestión hacia adelante. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos. Porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamascerca.com.uy. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo.
Nos levantamos temprano. Desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi. Con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemáticas, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. ...9:48, entrevista con Eduardo Botinelli, sociólogo, director de Factum, tomando como punto de partida o como cuadro de situación la encuesta de aprobación y desaprobación presidencial correspondiente al tercer bimestre del año, publicada la semana pasada por Factum, de la que ya habló Eduardo, aportando además una cuota de análisis en el bloque anterior. Me interesa ahora pensar en lo siguiente. ¿Qué opinión tenés de cómo reaccionó el gobierno, por lo menos en términos comunicacionales, luego de todos esos hechos enumerados? La semana pasada, día en el que llegó al Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas, que es todo un desafío siempre, y más en un contexto de falta de mayorías parlamentarias, el presidente Yamandu Orsi optó por hacer un video. Y fue el primero, en realidad, de una serie de videos hechos por integrantes del gobierno, porque pocas horas después hizo uno el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y también uno el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, todos asociados a la defensa del proyecto de ley de rendición de cuentas. En el video primero, el que inicia esa etapa, hecho por Orsi, el presidente dice en un momento que callarnos es un serio error político, o sea, instala la idea de que hay una decisión de empezar a decir estamos haciendo esto y esto otro y de levantar lo que se entiende que se está haciendo bien. Bueno, volviendo a la pregunta que abrió este paréntesis, ¿qué opinás de eso? Bueno, yo creo que el gobierno intentó hacer un cambio el 2 de marzo, ¿no? Es decir, con el mensaje del presidente en la Asamblea General, y que no logró sostenerlo porque no logró dar con el tono que se necesitaba en ese momento, que era, digamos, más vinculado a la generación de esperanzas, de expectativas, de ilusiones, de concreciones del gobierno, y terminó un poco diluido eso. Sí trató de darle como una impronta más seria, más firme, y ese intento no fue lo suficiente. En el medio, bueno, surgieron otras cosas y efectivamente este es el momento donde aparece un quiebre importante. Primero, el manejo que está haciendo de redes sociales el propio presidente, o por lo menos la cuenta de Orsi, el manejo que empieza a hacerse de la difusión y el cuidado de lo que más ha fallado. Así como Orsi tiene virtudes importantes en los mano a mano, tiene defectos importantes en la exposición informal frente a los medios de comunicación, ¿no? Es decir, bueno, el uso de palabras, de metáforas o de gestos que no le han ayudado en la construcción de su imagen. Esas cuestiones que son valores positivos para una campaña o para un vínculo de cercanía con la ciudadanía no tienen el mismo efecto en el ejercicio de la presidencia y en el contexto en que se está, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay un cambio que se está buscando en la comunicación, en ordenar, en tratar de llevar los mensajes de una forma más clara, más ordenada, y que videos grabados llevan a que pueda haber una revisión, que pueda haber las ediciones, la grabación necesaria, no sé qué, para que el tono sea el necesario, pero también que se digan las cosas que se quieren decir y se omitan furcios, fallos o cuestiones o palabras que no se quieran utilizar. Creo que lo que se busca es un poco eso, en un sentido de tratar de, por lo menos esa pata que estaba siendo un problema, desaparezca o se minimice. El tema es que reducir el tema a la comunicación es un error, ¿no? Porque en realidad lo que la comunicación termina reflejando es en realidad el problema político que estaba teniendo el gobierno, ¿no? Que está teniendo el gobierno. Por la mayoría parlamentaria, por un lado, por las diferencias dentro del propio gobierno,
por las diferencias o vínculo entre gobierno y fuerza política, por las diferencias que hay adentro de la fuerza política, por las diferencias que tiene el gobierno con organizaciones sociales y sindicales. Entonces, no es una unidad, sino que esa unidad tiene una diversidad interna e incluso con algunos momentos de enfrentamiento directo sobre la visión de país, de futuro y de acciones, ¿no? Entonces, creo que la comunicación va en este sentido, ordena, pero las cuestiones políticas no se terminan por una buena comunicación. Y pasando a cuestiones políticas, ¿qué importancia le das a un proyecto de ley, el de rendición de cuentas, que después también de muchas discusiones, aunque el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel O'Donnell, las matizó en las últimas horas, en las que se llegó a hablar de rendición de cuentas gasto cero, termina siendo un proyecto de ley que plantea un gasto incremental de $31 millones, que fundamentalmente colocará la mayor parte de los recursos donde hay novedades más importantes en temas como la primera infancia y adolescencia, además, para tratar de bajar los niveles de pobreza en esos sectores de la población, la seguridad y en menores niveles, pero también hay destaques allí, la educación y las políticas para personas en situación de calle. Bueno, en realidad es una respuesta a lo que se está visualizando como grandes demandas que tenía el gobierno antes de asumir. Es decir, claramente nosotros hicimos un trabajo sobre qué expectativas tenía muy inicial, digamos, no en profundidad, pero sí, bueno, cuáles eran las expectativas que tenía la población sobre este gobierno en términos si iba a ser mejor, igual o peor que el anterior, y claramente surgía que el tema del ingreso de los hogares, del empleo, de pobreza y el tema de educación eran donde más expectativas había puestas. En seguridad era un poco menos, pero también había expectativas. Entonces, eso es parte de lo que explica qué pasó en este año y poco en términos de la desaprobación en los propios y en los no propios. Entonces, creo que este anuncio de rendición de cuentas está enfocado en los puntos donde están las demandas principales del electorado en general, pero sobre todo del propio electorado del Frente Amplio. Hablando de temas de comunicación y de política, esto que mencionabas, hubo 5 meses de discusión donde se habló de que la rendición de cuentas iba a ser gasto cero. Y al final termina no siéndolo. Entonces, es parte de la gestión que decía, la gestión política y comunicación. Si va generando el descontento de algo que no va a ser, bueno, hay que desactivarlo antes, ¿no? O sí era, ¿no? Y esa es la discusión entre lo político y lo de la comunicación. Creo que ahora el gobierno toma medidas que están enfocadas en dar respuestas, que es lo que se demanda, ¿no? Es decir, que el problema no era los anuncios, ni era las acciones mínimas o de la revolución de las cosas simples, es decir, cuestiones puntuales, sino la de las orientaciones que tiene el gobierno, cuál es el rumbo, hacia dónde va a canalizar los recursos, y creo que ahora sí, por lo menos en esta primera instancia, logró transmitirse esos focos, ¿no? De alguna forma apuntando. Después vendrá la discusión de la rendición de cuentas, vendrán las reasignaciones, vendrán las discusiones y las demandas de quienes no están en esos titulares, ¿no? Que también ya aparecieron algunas. ¿Y cómo observás las primeras reacciones de la parte mayoritaria de la oposición, o sea, de los 3 partidos nucleados bajo el lema Coalición Republicana, o que se identifican con esa expresión? No es un lema a los efectos nacionales que explique la conformación de las bancadas tal y como están presentadas, las del Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, pero sí hay una articulación y hasta un objetivo en términos políticos de instalar ese concepto. Entonces, esos partidos de momento no han garantizado dar su voto para la aprobación en general del proyecto de ley, que es fundamental para que luego cada una de las propuestas pueda discutirse en particular, todas las que mencionamos y muchas otras que hay en un proyecto de ley que una vez más es muy, muy extenso. ¿Qué significa para esa parte de la oposición el proyecto de ley de rendición de cuentas? ¿Cómo sentís que conviven y eventualmente qué oportunidades y riesgos puede generar la tentación de trancar y decir, esta vez no la vas a aprobar, a diferencia de lo que pasó el año pasado,
con eventualmente lo que eso pueda suponer ante la gente, sobre todo ante gente que puede esperar determinadas respuestas. Me interesa una reflexión a propósito. Bueno, es que es parte de lo que hablamos en el bloque anterior de las desilusiones de la gente, ¿no? Es decir, bueno, de que la política esté al servicio de solucionar los problemas. Y ahí hay un tema, y es la discusión política, si se quiere, y el resultado final de lo que se obtiene. Y ahí es un punto donde entra en discusión en estas instancias, en el presupuesto, en la rendición de cuentas, y una cosa es cuánto desde oposición se construye y cuánto se bloquea, ¿no? Entonces yo creo que hay un mecanismo de bloqueo que puede estar acompañado de un mecanismo de negociación que en realidad lo que haga es destrabar ese bloqueo, ¿no? Creo que es lo que está a prueba hoy. Es decir, y que en realidad también creo que es parte de la dinámica política, es decir, no es extraño. Lo extraño sería que una oposición dijera voy a aprobarle la rendición de cuentas al gobierno. Creo que empieza un periodo de negociación fuerte, complejo, que va a llevar probablemente a cambios importantes en la rendición de cuentas, probablemente artículos que están incluidos que no se terminan votando, o algún añadido que pueda hacerse, algunas reasignaciones, y eso va a ser parte de la discusión que siempre está. ¿Observás, digamos, una señal de, no sé si de inteligencia, pero de búsqueda política de comprometer a la oposición a partir del momento en el que el gobierno levanta la cuestión de la primera infancia y la adolescencia y el objetivo de bajar la pobreza como casi que el primero de los grandes objetivos del proyecto de ley, siendo que en esos temas desde la campaña electoral la mayoría de los partidos vienen diciendo que están de acuerdo? Bueno, es que es el lugar donde ponen un brete a la oposición, sin duda, porque todos los partidos estaban alineados en esa temática. Bueno, además de que es, además de lo importante que es, también es antipático ponerse en contra. Es decir, hay todo un conjunto de razones por las cuales esa puede llegar a ser el lugar más incómodo incluso para la oposición de enfrentarse. Entonces, bueno, salvando eso, ¿qué otras cosas se negocian, ¿no? Creo que pasa un poco más por ahí, y sí incomoda a la oposición el tema de los recursos para atender las problemáticas de primera infancia y adolescencia. Muchas gracias, Eduardo, por la visita. Gracias a ti, un gusto. Así cerramos la primera entrevista del día con Eduardo Botinelli, director de Factum. Hacemos una pausa ahora, ya está por venir a esta mesa Mariana Cianelli, hay información, hay mensajes generados durante esta entrevista, y vendrá más adelante Natalia Ubal para hablar de cómo en la agenda de la política internacional gana peso el término seguridad desde la línea internacional del actual gobierno. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Caro en vivo en Sala del Museo del Carnaval. Suena la música del bar. Acompañado por su banda y con invitados especiales, presentará su más reciente álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala del Museo del Carnaval. Entradas en venta en Red Tickets y en todos los locales Red Pagos. Invita Bizarro. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Esta
vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Presenta Banco República, 130 años de nuestro banco país. 10 horas con 3 minutos, segundo 50% de la mañana de la diaria, el que viene con noticias de arranque. El ministro del Interior, Carlos Negro, y autoridades policiales asistirán al Batallón Florida para iniciar la capacitación al personal policial para el manejo de vehículos blindados que han proporcionado las Fuerzas Armadas. Hoy inicia la capacitación del Ministerio de Defensa al personal policial para la conducción de estos vehículos, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado. Se trata de una primera etapa de capacitación para 18 efectivos de la Guardia Republicana, también de la Dirección General de Operaciones Especiales y de la Jefatura de Policía de Montevideo. Les contamos, pasando a otro asunto, que hay otras novedades que surgen y que están vinculadas a la visita prevista para este año del Papa León XIV, porque 20 integrantes del Parlamento de 5 partidos políticos pidieron convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea General para que reciba justamente a León XIV cuando visite el Uruguay. La semana pasada, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, actual presidente de la Cámara de Diputados, publicó en su cuenta de X que, junto con el diputado Frente Amplista Álvaro Lima, presentaron ese pedido a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cose. El único partido que no participó apoyando esta iniciativa es Identidad Soberana. La iniciativa plantea que la sesión que se propone que se haga recibiendo a León XIV sea el 7 de noviembre, dado que la visita del Papa está prevista desde el 6. O sea, León XIV estará en Uruguay el 6, el 7 y el 8 de noviembre. Recién dije que Identidad Soberana es el único partido que no tiene integrantes del Parlamento apoyando o firmando esa petición. Esto quiere decir que hay, aunque no sean posturas unánimes ni mucho menos en las bancadas, esa sería otra historia, pero hay, aunque más no sea a título personal, integrantes de la bancada del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, en ese caso la totalidad porque tiene un solo diputado que es Gerardo Sotelo, y de Cabildo Abierto, que sí forman parte del petitorio, que sí han expresado el apoyo. Sí, de todas maneras, igual ya han habido algunos reparos, incluso a la interna, por ejemplo, del Frente Amplio. El diputado Frente Amplista, Fernando Amado, dijo que el Papa debe ser recibido con respeto, pero consideró que cuando se pretende utilizar a la Asamblea General para rendir homenaje institucional a una autoridad religiosa, se cruza una línea que el Uruguay vallista, moderno y republicano ya había resuelto hace más de un siglo. Sí, y dijo que justamente el Estado uruguayo no se arrodilla ante ninguna fe. Viene a cuento algo que hace casi un mes conversamos en este programa con el ex diputado colorado Ope Pasquet, que sigue vinculado al sector al que pertenece en el Partido Colorado, pero ya sin ocupar cargos dirigenciales. Y en aquel momento, en este programa, en la mañana de la diaria, cuando surgió este tema, Pasquet dijo que Uruguay podría recibir al Papa, o que la Asamblea General, ¿no? O sea, el Parlamento podría recibir al Papa León XIV si viniera a Uruguay en carácter de jefe de Estado, ¿no? Del Vaticano, pero no si viniera en carácter de obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica. Y él hizo esa distinción porque puso el ejemplo de lo que pasó semanas atrás en España, cuando León XIV visitó las Cortes, o sea, el Congreso español, el Parlamento español, dicho
con la palabra que usamos en Uruguay, y se presentó de la segunda manera, no de la primera. O sea, como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica, decía Pasquet que en ese momento eso generó discusiones en España, sobre todo en sectores en general reacios a que el Congreso reciba a una autoridad eclesiástica que se presenta como tal, y dijo que distinto hubiera sido si se hubiera presentado como jefe del Estado Vaticano. Bueno, de alguna forma me parece que este es ese otro elemento que puede alimentar la discusión que recién se está planteando, y veremos cómo sigue a nivel del Parlamento. Otro tema, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, revisará el aumento adicional del 1% tras una reunión con integrantes de la Organización Nacional de Asociación de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Ahora se prevé aumentarlo y que sea del 2,5%. Claro, por más que en el título se deduce, estamos hablando de un aumento adicional de 1% para jubilaciones y pensiones. Exacto. ¿No? De eso estamos hablando. Ocurre que hace bien poco hubo una reunión en la que participó la secretaria general de la ONAJPU, Estela Ovelar, con el ministro de Economía y Finanzas, Odone, y después de esa reunión fue Estela Ovelar quien transmitió que Odone había accedido a revisar esa idea inicial de fijar un aumento de 1%, de dar un aumento, otorgar un aumento de 1%, y dijo que a ese valor se le agregaría 1,5 puntos porcentual, lo que da un total de 2,5% que se aplicaría a partir de agosto, lo que llevaría el monto de las jubilaciones mínimas a los 21.888 pesos uruguayos. Ovelar explicó que el incremento propuesto será retroactivo con respecto a este mes, que ya se cobró de la misma manera que se implementó el aumento del 2% otorgado por el gobierno en septiembre del año pasado. También dijo Ovelar que la cifra que beneficiaría a unas 140.000 personas, porque también abarcaría a quienes perciben pasividades a través de las cajas militar y policial, no será descontada del próximo ajuste anual de pasividades, que es el que se realiza en enero, todos los años, ¿no? En este caso, el próximo enero del año 2027. 10:08, estamos haciendo la mañana de la diaria. Puesta al aire, David Mattioli y Emilia Rovira. Asistencia de producción, Luciano Tonarelli. De 9 a 11, la mañana de la diaria. Y les contamos ahora que tenemos en Montevideo 7 grados con 3 décimas. Esto es lo que refleja la estación meteorológica del Prado en jornada que tendrá o tiene, según Inumet, proyectada una mínima de 9 grados. Así que hoy, eso de esperar las 2 cifras, olvídate. Hoy no va a haber 2 cifras, por lo menos en Montevideo. Abrigarse. Mientras tanto, llegaron un montón de mensajes vinculados a la entrevista con Eduardo Botinelli, director de Factum. Por ejemplo, nos dice un oyente: el malestar con la clase política puede ser el enojo general con quienes aparecen como representantes de un sistema socioeconómico y cultural más grande que está agotado, se pregunta el oyente. Los mismos problemas estructurales son los que se arrastran desde décadas. Después, otro mensaje que llegó hace un ratito de NAE, dice: el gobierno estuvo 5 meses diciendo que la rendición de cuentas sería gasto cero o de gasto cero. Fue Odone el que lo dijo hace 5 meses y se hizo mención a eso por 5 meses. Yo escuché a muchas personas, jerarcas, decir que con todo lo que se quería hacer era imposible que fuera de gasto cero. Según el propio Odone, él monitoreó, o sea, cómo se dio la discusión, y fue el único jerarca que dijo que podría ser posible. Está bien, esa precisión la hizo Odone. Lo que está claro es que si el ministro de Economía establece la posibilidad, eso naturalmente va a generar discusiones, teniendo en cuenta cuál es la responsabilidad de Odone y el peso decisivo o muy importante que tiene en discusiones tales como si hay gasto incremental o no en un proyecto de ley de rendición de cuentas. En la misma línea nos dice otra persona que nos escribe, Walter, en este caso, que el gobierno nunca dijo que sería una rendición de gasto cero, siempre fue un supuesto. Nos dice a través de un mensaje, otro mensaje más. ¿Quién paga estas encuestas? Pregunta una de las personas que escribe. Bueno, la financiación de las encuestas es todo un tema. Yo lamento, pero de verdad te lo digo, se lo digo al oyente, no encuentro el nombre, por eso no lo cito. Ernesto. No haber visto el mensaje durante la entrevista, porque es una pregunta que siempre es válida cuando llegan los encuestadores. Se me ocurre decir que hay una larga tradición de encuestas en Uruguay, no solo vinculadas a ciclos electorales, sino también a medir distintos indicadores de la marcha de los gobiernos. Y la empresa Factum
Factum es una de los que viene desarrollando esa tarea desde hace mucho tiempo y las ha desarrollado con distintos gobiernos y no es la primera vez que establece que hay niveles de aprobación en algún aspecto bajos en el gobierno de la calle Pou. No pasaba cuando se medía individualmente a la calle Pou, que se fue con niveles de aprobación personales muy altos, pero sí pasaba cuando se lo medía en términos de gestión de gobierno y sobre todo por áreas, y en eso Factum también aportó muchas veces datos que surgieron de sus encuestas. Y después dice el mensaje, ustedes se encargan de crear más descontento con sus intervenciones, creando confusión en la gente y a veces mintiendo en su comunicación, sobre todo aquellos que tienen bandera política. Bueno, lo de la mentira no lo llevo, me parece que es una injusticia decirnos eso, en todo caso se podrá discrepar con los énfasis que ponemos en algunos temas, por ejemplo el de las encuestas. Otros mensajes que llegan, por ejemplo, nos dice un oyente, obviamente en el periodo de Jorge Valle las redes sociales no tenían el peso que tienen actualmente. Con ver los comentarios en las redes se puede ver la tremenda falta de información con las que algunos opinan y hay que tener en cuenta los trolls que se dedican a repartir falsa información. Bueno, vos sabés que eso lo conversábamos fuera de aire con Botinelli, ¿no? Cuando hablábamos de los índices históricos o el historial de las mediciones de Factum y el hecho de que este gobierno esté en niveles tan bajos en comparación con gobiernos anteriores y de cómo se procesa la discusión política, una de las cosas que Eduardo mencionaba es que también en estos tiempos la discusión es distinta a la que se daba de repente a comienzos del siglo, ni siquiera te digo en el siglo pasado, producto de cómo juegan las redes sociales, los influencers, personas que comunican desde plataformas a veces personales, que a veces consiguen que determinados contenidos con críticas muy duras se viralicen, ¿no? Y de hecho también tiene que ver con esta decisión por parte del gobierno de tener una presencia más activa en redes sociales. Por ejemplo, que estamos viendo al presidente llamando Orsi, pero no solamente a otros integrantes del gobierno que están haciendo un énfasis también en redes sociales. Un mensaje más, Leo. Eduardo Botinelli es una persona seria y profesional, nos dice Guillermo. Sí, Guillermo, digo bien. Ya son varias encuestas que hablan de la desaprobación de nuestro gobierno. Hay que ponerse las pilas, si no, la ola nos pasará por encima. Esto lo dice Guillermo, que escribe desde San Carlos. Decime. Y ahora nos preparamos para recibir a Natalia Oval, editora de Política, con un tema importante, la seguridad en política exterior. Bueno, en esas encuestas que reflejan cierto descontento o preocupación por la marcha de la situación, la seguridad suele aflorar en algunas en las que hurgan, ¿no? Y van por temáticas como un asunto de mucha preocupación. Generalmente o con frecuencia el primero. Lo que abordará Natalia está vinculado a la seguridad, pero en relación a cómo se definen determinadas políticas también en un contexto internacional donde hay una agenda muy fuerte de seguridad en la región. Y bueno, ¿cómo se para el gobierno ante eso? Natalia habló con el canciller, con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, con el ministro del Interior, y con eso vamos a venir. Presentó Banco República, 130 años de nuestro Banco País. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Los uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana! Somos hinchas por naturaleza. Y por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9.
Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamacerca.com.uy. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. 10:18 de la mañana de la diaria. Tiempo de recibir en esta mesa, como todos los lunes, a la editora de política Natalia Ubal, que hoy hablará de la agenda de seguridad del gobierno, pero cruzada con asuntos de política exterior, ¿no? Porque cada vez se habla más, incluso a nivel de cancilleres, de personas que representan en términos diplomáticos a los estados de esta región, de la seguridad, que se mete en esa agenda con tanta fuerza como, qué sé yo, en los temas de intercambio comercial. Y esto no fue históricamente así. Hubo momentos en los que sí, algunos tristemente célebres, hubo momentos en los que menos, y ahora, en función de nuevos desafíos, pienso sobre todo en el narcotráfico, es algo que está muy presente. Tiendo a pensar que cada vez más presente. ¿Cómo andas, Nati? ¿Cómo andas, Martín? Exactamente, es como vos decís, que está emergiendo como un tema relevante en la agenda de política exterior del gobierno, pero también de los gobiernos de América Latina, no solo el de Uruguay. Y bueno, era como una excusa también la venida de José Antonio Kast, el presidente chileno, a reunirse con Orsi y a participar en una serie de actividades la semana pasada, tomar este tema para conversar un poco lo que significa para Uruguay integrarse al compromiso de Santiago. Compromiso Regional de Santiago, ¿qué es? Que vamos a empezar hablando de eso, que es un compromiso contra la delincuencia organizada transnacional, así se lo define a ese compromiso, que en un primer momento en la conferencia de prensa de los presidentes después de la reunión entre Orsi y Kast, no quedó del todo claro por el discurso de Orsi de que Uruguay iba a integrarlo. Kast fue bastante más contundente en el sentido de que, saludó esa integración de Uruguay al compromiso, pero después quedó bastante clara las exposiciones del canciller Mario Lubetkin y del ministro del Interior Carlos Negro de que Uruguay está comprometido de alguna forma, valga la redundancia, a adherir a ese compromiso de Santiago. ¿Qué implica? En principio, por el momento, es una declaración de países en los que primariamente no estaba Uruguay. Son Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina y Chile, 5 países. Y por lo que me comentaba el canciller Mario Lubetkin, Uruguay de alguna forma dio la señal de que quería integrarse a ese compromiso de Santiago, y eso finalmente cuajó en que el país se integrara. En su visita a Montevideo, Kast dijo que él pretendía que Uruguay lo suscribiera y también que Paraguay lo suscribiera, o sea, ampliar el conjunto de países adherentes a ese compromiso regional de Santiago. Yo le preguntaba a la vicecanciller, porque notoriamente hay países muy importantes de América Latina que no figuran en ese compromiso, como Brasil o como México, que además tienen situaciones problemáticas en esta materia, y además, tienen justamente, coincide que son gobiernos con orientación de izquierda, y si no era intención de Chile sumar a estos países, y finalmente Zuccasi me dice que sí, que la intención de Chile es sumar a la mayor cantidad de países posible. Pero ¿qué implica? Implica la conformación de un grupo de trabajo que va a generar un plan de acción
tiene que tenerlo pronto de acá a 6 meses, y es un grupo de coordinación que tiene distintas áreas, incluye el tema seguridad más estricto, pero también temas de inteligencia financiera para combatir cuestiones como el lavado de activos, por ejemplo, ¿no? Todos los movimientos de capital que son tan importantes para las organizaciones criminales, el narcotráfico en particular, y además tiene un área de control migratorio y fronterizo, ¿no? De trabajo. Esto está absolutamente abierto, no hay como más detalles. Lo que sí tenemos es algunas declaraciones del impulsor de esta iniciativa, que es Kast, que es un presidente, bueno, como sabemos, de extrema derecha chileno, que lo que ha dicho es que él pretende, y eso no está establecido en el compromiso, que como digo es una declaración muy escueta, ¿no? Pero muy declaración de intenciones, pero lo que ha dicho Kast es que quiere unificar las legislaciones de los países en algunos aspectos, y concretamente dijo que él era partidario de que los narcotraficantes tuvieran cadena perpetua y que estuvieran en condiciones de máximo aislamiento. Eso es un poco la intención de Kast. Queda claro, y eso también lo dejaron claro los distintos actores, que bueno, será potestad luego de las cancillerías y ministerios del interior de los distintos países ver hasta dónde van con este compromiso, ¿no? Y hasta dónde suscriben determinados acuerdos que se puedan dar ahí a nivel regional. Que en Uruguay no hay ninguna posibilidad, ni siquiera, ni remotamente está planteada la idea de una discusión que supondría cambios por lo menos legales, no sé si algo más, no sé si no habría que mirar hacia la Constitución, pero ahí me estoy metiendo en un lío con respecto a establecer algo así como la cadena perpetua, ¿no? Sí, sí. De manera que supongo que eso no será una condición sine qua non para formar parte del acuerdo. No está establecido así, por lo menos por ahora. Y bueno, ahí hay un contexto que ustedes lo marcaban un poco con Mariana recién, Martín, que tiene que ver con una situación compleja en términos de seguridad, no solo en Uruguay, a nivel regional, una mayor diversificación también de los delitos asociados al narcotráfico, mayor transnacionalidad, digamos, de las organizaciones criminales, que preocupa a todos los gobiernos de América Latina, y en particular Uruguay, no solamente, como decías hace un ratito, que la seguridad es uno de los temas de principal preocupación de la población, según algunas encuestas recientes, por ejemplo una de Equipos Mori, pero sino también, equipos consultores, sino también que la población está reclamando medidas drásticas de alguna forma, o señales, como en el sentido de lo que antes calificábamos como mano dura, ¿no? Que ahora se ha dejado, parece, usar, y parece que hay un amplio consenso en el sistema político, pero recordemos que son medidas muy debatidas, y la última encuesta de la UCINA, que fue encargada por el Ministerio del Interior, referente, por ejemplo, al tema de los vehículos militares, el uso de vehículos militares en operativos, mostró una amplia aceptación de la población, un 74% que decía que le parecía una medida correcta, e incluso más allá, el 66%, según esa encuesta, decía que entendía como algo bueno que las Fuerzas Armadas se involucraran más en el combate al crimen organizado. Esas son un poco las señales que da la ciudadanía, el gobierno, y hay una entrevista muy interesante en la edición de fin de semana que le hizo nuestra compañera Mariana Cianelli y la compañera de la Diaria Radio también, Mariana Cianelli, al ministro del Interior, Carlos Negro, donde también me parece que queda bastante claro que el gobierno actúa de alguna forma también guiado por esas señales que da la ciudadanía. Y en ese marco yo le preguntaba, bajemos de nuevo al compromiso de Santiago, le preguntaba al canciller Mario Lubetkin por qué Uruguay se integró a este espacio. Nuestra señal de interés es que tenemos claro de que nadie solo va a poder resolver el tremendo lío de la inseguridad, de la lucha del narcotráfico, la lucha del narcoterrorismo, del crimen internacional. Eso está claro, porque ya las bandas no son locales y no son transnacionales, y articulan y son similares para cada uno de nuestros países, a quién más grave, a menos grave. Entonces lo que se trata es de crear grupos de trabajo con nuestros conocimientos, con nuestras especializaciones, para hacer una confluencia a partir de que no es que estamos diciendo hay una referencia, hay una sede en Chile, no, es una cooperación entre un conjunto de países de la región. Y la vicecanciller Valeria Zuccasi también decía que, bueno, de alguna forma este compromiso sintoniza con las preocupaciones del gobierno de Uruguay. La escuchamos.
por ahora lo que hay es una declaración que es una declaración que reúne varias de las preocupaciones que yo creo que existen en el Uruguay y que tienen que ver con cómo mejorás la cooperación, el intercambio de información entre los países para que el crimen organizado no pueda moverse entre fronteras o utilizar diferentes países para diferentes funciones. Entonces, parte de un deseo, yo creo, sudamericano, de cooperar en esos términos entre policías, entre sistemas de información, entre los puntos de entrada y los procesos de entrada desde un aeropuerto a cualquier otro. Entonces tiene que ver mucho con la operativa cotidiana. Bueno, operativa cotidiana. Sí, ella decía, por ejemplo, que Kast puso un ejemplo interesante el otro día en el almuerzo de ADM, que fue una de las actividades en las que participó el presidente chileno, y decía que, por ejemplo, había casos en que en una cárcel hay una persona que está con documentación falsa y que es a veces difícil para el país que lo alberga de alguna forma tener claro cuáles son los antecedentes de esa persona, y a veces si no tenés un intercambio bilateral de información con el país de origen, es muy difícil conocer esa información, y que bueno, que acuerdos de este tipo capaz que facilitan ese procedimiento. No deja de ser llamativo que con la acumulación que tienen nuestros estados, 200 años cada uno, y toda su estructura institucional, los recursos que tienen las distintas dependencias, tenga que venir o venga el presidente de un país a promover un poco, porque también es, o hacia su agenda política, la interna de Chile, y por ende posicionarse en la región, una agenda con estas cuestiones que deberían darse naturalmente, porque de hecho ya existen mecanismos de coordinación, pero tiendo a pensar que no están funcionando bien. Por lo que he escuchado y he leído en algunos análisis, yo estoy muy lejos de ser una experta en esto, pero lo que he leído es que a veces las cooperaciones se dan más a nivel, aunque no lo podamos creer como vos decías recién, a nivel como más puntual, de operaciones puntuales, y no hay, digamos, capaz que algunos acuerdos más macro que se precisarían para que las cosas fluyeran de manera más rápida, digamos. Sí. Agrego algo. Uruguay integra el Mercosur, es decir, Bueno. Chile no, pero ya ahí debería surgir algo de esto, o deberían existir ventajas, capaz que existen, y que esto viene a la conversación. Ahora vamos a hablar un poco del Mercosur, que sí existen algunos mecanismos de cooperación, pero antes de eso vamos a escuchar ahora al ministro del Interior, Carlos Negro, que aclaró que esta entrevista se la hizo Mariana Cianelli, pero me hizo el favor de hacerle algunas preguntas, o más bien de no usar esas preguntas en su entrevista de fin de semana para que podamos compartirlas hoy. ¿Sí, Martín? Contenido exclusivo, entonces, vamos a venderlo así. Gracias, Mariana. Y ahí, bueno, lo primero que le preguntó Mariana al ministro es un poco cuál es el motivo de adherir a este compromiso de Santiago, y él decía, bueno, hay acuerdo en las líneas básicas. Nosotros estamos estudiando el Acuerdo de Santiago, nos parece una iniciativa como otras, pero que nos acerca también a las realidades del Pacífico, que a nosotros a veces nos resulta medio lejana. Está Argentina ya comprometida en este acuerdo. Nosotros, por lo que vimos de planteo de las bases de ese acuerdo, estamos a fin de participar. Tuvimos una reunión con el presidente chileno días atrás, donde los dos estábamos absolutamente de acuerdo en la necesidad de juntarnos para combatir eficazmente lo que es el trasiego de criminales y operaciones criminales de un país a otro. Bueno, a nivel del Mercosur, hablábamos hace un ratito, ¿no? Uruguay asumió recientemente, ¿no? En la cumbre del Mercosur asumió la presidencia pro tempore del bloque, y en el Mercosur hay mecanismos de coordinación entre ministros, por ejemplo, ¿no? Hay reuniones de ministros en distintas áreas. Hay próximamente, ahora vamos a escuchar al ministro del Interior, Carlos Negro, que habla de la reunión de ministros de seguridad del Mercosur que se va a generar, y a Uruguay le interesa además impulsar especialmente el tema de seguridad a nivel del Mercosur. Eso nos lo dijo el canciller Mario Lubekin, que bueno, que se va a empujar este tema a la interna del Mercosur. Vamos a escuchar lo que decía Negro sobre la reunión de ministros y sobre alguna iniciativa también de Paraguay. En materia de seguridad, nosotros tenemos un encuentro dentro de 5 meses, que va a ser inaugural, que va a ser aquí en Montevideo, con la presencia de todos los ministros, y ya tenemos algunos planteos, pero preferimos primero comunicarlos, obviamente, a nuestros socios del Mercosur. En este sentido, pasa mucho también por avanzar en los planteos que ya estaban en vías de
de desarrollo. ¿Cómo cuáles? Bueno, Paraguay fundamentalmente impulsa un sistema de mediciones de delitos y de opinión pública que no dependa de algunas organizaciones mundiales privadas que de repente sacan conclusiones sobre lo que pasa en algún país de la región y dicen, en Paraguay existen tantos, para ponerte una cifra, tantas rapiñas en un año, cada 100.000 habitantes, y de repente eso no son cifras oficiales de Paraguay y nosotros como Uruguay no conocemos cuál es la cifra. O sea, dar un marco de garantías Mercosur para que estas cifras, estos datos que se recaban sean confiables, sean fiables y no terminemos haciendo políticas públicas o contestando desde los diferentes países algo que no tiene mayor fuente que una organización privada, europea o norteamericana, que no sabemos bien, a ser cierta, cuál es su rigor. Bueno, el desafío de que haya estadísticas confiables, nada menos. Uruguay ha avanzado en los últimos años y regularmente, desde el Ministerio de Interior, se difunden, dentro de poco va a volver a ocurrir, estadísticas sobre una cantidad. Ahora se extendió hace un tiempo la lista de delitos que se miden. Evidentemente eso, que siempre es delicado en el manejo político, porque es muy tentador para cualquier gobierno esconder. No sé si se maneja igual en todos los países, ¿no? Sí, no se maneja de hecho igual y a veces llama la atención eso que recurrimos a rankings o estadísticas de, como decía el ministro recién, de organizaciones privadas, porque bueno, no hay criterios uniformes como para recabar esa información. También es un tema, digamos, que muchas veces complica a los gobiernos. Sabemos que en Uruguay tenemos, por suerte, organismos de estadística confiables, ¿no? En el que la sociedad confía, en los que la sociedad confía, pero en otros, y donde suponemos que no existe injerencia política, en otros países la realidad es un poco distinta, entonces bueno, habrá que ver cómo se plasman esos esfuerzos. Sí. Las calidades institucionales son dispares, ¿no? El ejemplo de Paraguay es muy claro en ese sentido. Claro, exacto. Y bueno, entonces, volviendo un poco al inicio del enfoque de la columna, como decíamos, la seguridad empieza a ser un tema relevante, no lo era antes, por lo menos con esta fuerza, salvo en tiempos, ¿no?, oscuros de la región, como por ejemplo la coordinación de las dictaduras del Cono Sur, pero en este momento, digamos, hace ya muchos años que la seguridad no era un tema central y ahora pasa a serlo. Vamos a escuchar lo que decía el canciller sobre esto. Cada vez le vamos a dar más fuerza a ese tema, porque es un tema decisorio y que sin duda es un tema de enorme preocupación, no solamente de la opinión pública uruguaya, de la argentina, de la chilena. Lo habló mucho el presidente Orsi con el presidente Kast, con la boliviana, sin duda, cuando se mezclan efectos de violencia, efectos de narcotráfico. O sea, tenemos que asumir de que la realidad hoy es otra. Y yo creo que una de las claves es justamente el desarrollo de la integración regional también estos temas, no solamente son los temas socioeconómicos, culturales, etcétera. Sobre esto tenemos que entrar en otra etapa. Y eso lo empujaremos. En la misma línea, la vicecanciller Zucassi hablaba de que, bueno, que esto es un tema cada vez más recurrente en distintos foros internacionales. Y parece ser, si vos miras los discursos hoy en día de los presidentes y de los cancilleres, parece ser que el que surge en todos, el que coincide en todos los discursos es justamente la lucha contra el crimen organizado. Entonces, pasa más por las prioridades y no porque haya temas que no puedes discutir, pero sí hay que saber entender que si el que se repite es ese, es que ese es el que están los países identificando como el posible de trabajar en conjunto. Uno no escucha hablar de cambio climático de la misma forma que escuchabas hasta hace unos años. Hasta hace unos años, cuando hablabas de los problemas que trascendían las fronteras, el cambio climático aparecía muy seguido. Ahora no aparece, pero sí empezás a escuchar hablar mucho de desastres naturales y el impacto que puede tener un terremoto, una inundación y demás. Entonces me parece que va cambiando ese tipo de eje y ahí está la inteligencia de decir, bueno, lo que se pueda discutir a nivel regional, subregional, lo hacemos, y los otros son alianzas de otro tipo, con uno o dos países o con países de otras regiones y demás. Una cuestión selectiva. Sí, hay ahí un tema que yo conversé tanto con el canciller como con la vicecanciller, que tiene que ver con hasta dónde se puede acordar en esta materia o pueden acordar gobiernos de orientaciones ideológicas tan distintas, ¿no? En principio, ¿no? Por lo menos en términos generales, tenemos, por ejemplo, el caso de Chile con un gobierno de extrema derecha, también en Argentina, y por otro lado el caso de Uruguay, que bueno, se podrá catalogar como se quiera catalogar en términos ideológicos al gobierno de Yamatei
Armando Borsi, pero claramente no es un gobierno de extrema derecha, por lo tanto, y tiene orientaciones distintas en materia de seguridad. Y bueno, esa fue una pregunta que le hice al canciller, hasta qué punto se puede coordinar, y tanto el canciller como la vicecanciller me decían que bueno, que en algunos temas, en algunos asuntos, esas orientaciones dispares no son tan notorias. Vamos a escuchar a Luetkin primero. Si lo miramos en la teoría acerca de las visiones de los diferentes países, la vida nos está demostrando que como tenemos realmente problemas tan parecidos, agendas tan parecidas, tenemos la necesidad de afrontarlo en forma conjunta. No hay Cristo, no hay por dónde irlo, y te puedo asegurar que emblemáticamente el diálogo entre Kass y Borsi o las intervenciones de los presidentes en la cumbre de Paraguay te lo marcaba claramente. Ahí no hubo uno que no afrontara este tema en su intervención, ¿eh? Un solo presidente. Quien le ponía más tono, menos tono. También las situaciones son diferentes. No podemos poner que la situación de Ecuador es igual a la de Uruguay, ¿correcto? Sobre la lucha del narcotráfico, en fin, sobre las articulaciones del narcotráfico. Escuchamos ahora a Zuccasi hablando de este tema también. Un flagelo que está afectando a todos los países y que empieza a haber una voluntad de entender que son problemas que exceden fronteras, evidente, pero no está de más repetirlo cada tanto. Y de la misma forma que antes coordinábamos para encarar otros problemas que trascendían fronteras, yo empiezo a sentir que en la región esto está identificado como una prioridad. Y ahí no se notan, no se perciben diferencias ideológicas. No se perciben diferencias ideológicas, dijo Zuccasi. Es toda una definición esa. Sí, es toda una definición y bueno, evidentemente habría que hacer una distinción ahí entre definir a este tema como prioritario, como relevante, que en eso seguramente no haya diferencias en los gobiernos, y luego qué mecanismos o qué procedimientos se proponen para combatir o solucionar ese fenómeno, como se le quiera decir. Y bueno, y ahí la afirmación de que no existen diferencias ideológicas es como se vuelve más categórica, ¿no? Y esto lo voy a enganchar, Martín, con una iniciativa claramente de corte ideológico, en ese caso sí, podríamos decir, por lo menos en su convocatoria a gobiernos afines, que fue el Escudo de las Américas. Esta iniciativa de Chile se lanzó en mayo. Son todas cosas muy recientes, ¿no? Lo que estamos hablando. La iniciativa de Chile se lanzó en mayo. El Escudo de las Américas en marzo, que hemos hablado en otras instancias, Martín, en la Diaria Radio también. Y ahí, en el caso del Escudo de las Américas, hubo una convocatoria primero, que hubo un liderazgo muy claro de Estados Unidos en esa iniciativa, que se planteó como la voluntad de erradicar los cárteles de droga de la región. Esa es la voluntad explícita de Estados Unidos, con algunos otros ingredientes que analizamos en algunas otras columnas, pero los gobiernos que se convocaron fueron ideológicamente afines a Estados Unidos, o por lo menos muy cercanos, aliados cercanos, y estuvieron, bueno, los gobiernos el propio Kast estuvo, que todavía no había asumido, pero fue ya como presidente electo a esa actividad. Y bueno, en ese caso, la diferencia con la iniciativa chilena, como para marcar algunas diferencias, la primera tiene que ver con que el Escudo de las Américas promueve abiertamente la intervención de las Fuerzas Armadas en procesos de seguridad interna y la intervención del propio Estados Unidos, ¿no? Es una iniciativa también de corte intervencionista por parte de Estados Unidos, que se presenta como de alguna forma, como decía, como el líder de esta iniciativa. Y en Uruguay hubo mucha discusión en su momento, o por lo menos la oposición la reclamaba al gobierno, por qué no integraba esta iniciativa, y ahí el discurso siempre fue de las autoridades: no nos invitaron, no la integramos porque no nos invitaron. Y Mariana Cianelli le preguntó al ministro del Interior, bueno, ¿por qué no integrar en esta línea, ¿no?, de la preocupación por la seguridad y el crimen organizado? ¿Por qué Uruguay no se integra a esta iniciativa? Uruguay no fue invitado a participar de las Américas, por lo tanto es una discusión que no tiene mayor trascendencia. Lo que sí, Uruguay tiene una fuerte vocación de participar en los organismos internacionales para el control del delito, sobre todo la criminalidad organizada y transnacional. La prueba de ello es que participamos en todos, a los que somos invitados, a los que fuimos invitados, oportunamente, en diferentes etapas, y que vamos ahora a empezar a ejercer la presidencia pro tempore de Mercosur en pocos meses. Eso nos pone a la vanguardia, si se quiere, del interés
interés de la colaboración, porque aparte para nosotros es vital. Somos un país muy pequeño, muy expuesto al tránsito de la delincuencia. Tenemos un puerto muy importante, tenemos fronteras secas, estamos en el medio de dos colosos como Uruguay y Argentina con problemáticas criminales muy desarrolladas. Entonces, para nosotros la colaboración internacional es clave. El canciller y la vicecanciller mantuvieron un poco esta línea. Yo les pregunté también por esto de nuevo y de nuevo me dijeron, no nos invitaron. La vicecanciller fue un paso más y dijo, no solo no nos invitaron, sino que esta iniciativa desconozco si tuvo continuidad, dijo ella. Hubo un par de reuniones y no sé realmente en qué está este mecanismo, como diciendo, bueno, tampoco es que tuvo tanta vida después de aquel lanzamiento tan pomposo y histriónico de Trump en la cumbre aquella del Escudo de las Américas, la primera. Pero bueno, eso respecto al Escudo de las Américas, hay algunos elementos importantes también en términos que parecen terminológicos, digamos, pero tienen consecuencias prácticas, que es en esta discusión, que es el concepto de narcoterrorismo, que es un concepto que promueve Estados Unidos. Bueno, ya lo usaba, ¿no?, en la década del 80, se revitaliza a partir del segundo mandato de Trump, pero a nivel del discurso, tanto del Departamento de Estado de Estados Unidos como su Ministerio de Defensa o de Guerra en este momento de Estados Unidos, es un concepto que se viene utilizando de alguna forma también como un mecanismo para, por un lado, justificar algunas acciones que son extrajudiciales. Claramente, por ejemplo, los ataques a las embarcaciones en el Caribe que mataron personas y nunca se supo muy bien quiénes eran ni qué cargos había contra ellas, etcétera. Simplemente se mató a esas personas. Y fueron el preámbulo de la intervención en Venezuela. Y fueron el preámbulo de la intervención en Venezuela, también con lógicas similares, ¿no? Esta cuestión de el narcoterrorismo, asociar el terrorismo al narcotráfico como una forma, primero, de saltearse todas las exigencias, o pretender saltearse, ¿no?, todas las exigencias de materia legal o jurídica, pero también como una cuestión de esta dimensión de la peligrosidad, ¿no?, y accionar como si fueran terroristas, ¿no? Y también, no solamente estos ejemplos que mencionamos, Martín, sino también hay preocupación, por ejemplo, en su momento la hubo de las autoridades del gobierno de Brasil, porque en un momento también hubo como una amague de Estados Unidos de declarar alguna, o directamente lo hizo, declarar algunas de los cárteles o de las organizaciones de narcotraficantes en Brasil como narcoterroristas, y eso de alguna forma es como un mecanismo que habilita cierto intervencionismo, directamente intervencionismo de Estados Unidos en los países. Entonces deja de ser una discusión sobre términos y pasa a ser una discusión que tiene efectos reales. Y esto lo digo porque yo hace muchos años recuerdo que hice un par de entrevistas con integrantes de las Fuerzas Armadas de Uruguay y ya manejaban ese concepto de narcoterrorismo. Digo esto porque las Fuerzas Armadas de los países hacen ejercicios conjuntos, comparten, ¿no? Comparten a veces criterios o conceptos, y este concepto de narcoterrorismo en Uruguay ya hace muchos años, recuerdo que en su momento me llamó la atención, y bueno, ahora lo veo en todo su esplendor desarrollado, pero en su momento me llamó la atención esa cuestión incipiente de empezar a hablar de narcoterrorismo o de decir, bueno, el nuevo enemigo interno son las organizaciones criminales, ¿no? Esta lógica, como en su momento lo fueron las organizaciones guerrilleras, salvando las distancias, ¿no? Pero se plantea hace ya muchos años, y las propias Fuerzas Armadas uruguayas, identificando como el enemigo interno las organizaciones criminales. Y esto haciendo una aclaración, y es que las Fuerzas Armadas, por lo menos a nivel mayoritario, no parece haber ninguna voluntad de intervenir de hecho, cuando se les plantea, muchas veces genera muchos reparos, ¿no? Sí. En las Fuerzas Armadas intervenir en los procedimientos de seguridad interna, pero bueno, es una cuestión a estar alerta de que es algo que ya lleva muchos años, ¿no?, permeando de alguna forma ese discurso. Y bueno, yo le pregunté al canciller, a la vicecanciller, sobre este concepto. Lubecki me decía, nosotros usamos el lenguaje de la región, me decía, no hablamos de narcoterrorismo. Zuccasi me decía un poco lo mismo, que no era un término que se estuviera utilizando y que la iniciativa de Chile no lo utilizaba. Y el ministro del Interior, Carlos Negro, vamos a escucharlo sobre este concepto. A veces los conceptos, desde el punto de vista lingüístico, pueden tener determinadas definiciones que obedecen a lo que es el terrorismo, a la definición de terrorismo, a la definición de narcotráfico. Pero esto atrás puede tener también una repercusión política o geopolítica. Nosotros no estamos, no es nuestra tarea, si se quiere, delinear ese tipo de conceptos. Nosotros estamos abocados al trabajo en seguridad pública del Uruguay, dentro de un contexto de seguridad interna. Y a eso nos dedicamos sin ingresar a cuestiones geopolíticas
políticas que nos trascienden, que de repente son materia de otras instituciones uruguayas. Bueno, esto, Martín, un poco para redondear, es una cuestión que está en discusión desde el momento en que hay autoridades de gobierno uruguayo que están diciendo que, bueno, que existen presiones a nivel de Estados Unidos a distinto nivel, y bueno, y Estados Unidos está planteando y promoviendo este tipo de conceptos, y la cooperación regional, está claro que Uruguay tomó el camino de la cooperación a nivel regional por el momento, y ese es el camino que ha trazado este gobierno, el gobierno de Yamandu Orsi, pero bueno, veremos cómo sigue evolucionando la situación, ¿no? Porque cómo se sigue complejizando o mejorando la situación de seguridad pública, y seguramente eso también incida. Sabemos que las lógicas internas de los gobiernos y las situaciones internas de los países inciden también en los posicionamientos externos. Hay mensajes de gente que cuestiona este acercamiento a Uruguay a una iniciativa impulsada por gobiernos situados a la derecha o ultraderecha, según el caso. Hay otros mensajes que cuestionan la gestión del gobierno anterior y de alguna manera entienden que el gobierno actual heredó en la materia una serie de problemas producto de que el gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou no actuó correctamente. Y hay otro mensaje de Martín que leo a continuación, que dice, como dijo Natalia, una cosa es identificar el tema como un problema que afecta a todos los países, otra cosa es suscribir a las formas de afrontarlo y lo que esto habilita, intervención de Estados Unidos, nada más y nada menos, o definir estados o grupos como narcoterroristas, entre otras cosas. Eso es lo que sí debería generar alguna diferencia ideológica, apunta Martín en su mensaje. Que acá aclarar, que no lo dice Martín, digo, pero por las dudas, para que no genere confusión, como hablamos de dos cosas distintas, dos iniciativas distintas, el compromiso de Chile no está planteando el concepto de narcoterrorismo y tampoco está involucrado a Estados Unidos. En el caso del Escudo de las Américas sí era lo que veníamos hablando, ¿no? Estados Unidos y promoviendo el concepto de narcoterrorismo. Es interesante esa distinción que haces, ¿no? Porque uno tiende a pensar que esa palabra está en todos los documentos y bueno, que en el compromiso que impulsa Chile no esté es un dato relevante. Volvamos a lo que decías al comienzo. Se habla, a ver si lo digo bien, de grupos criminales transnacionales. Esa es más o menos la caracterización. Delincuencia organizada transnacional. Bien. Que eso también, un par de declaraciones más. Kast, cuando vino la semana pasada a Uruguay, dijo que él no era partidario de que las Fuerzas Armadas se involucraran en los operativos de seguridad interna. Eso es importante también marcarlo. Por lo menos su posición personal estaba en contra, decía que era muy complejo. Y después, bueno, eso por un lado, y después también esta iniciativa, de alguna forma, no decía Zuccasi, la vicecanciller, no habla tanto de narcotráfico, sino de crimen organizado, decía ella, y bueno, es un concepto como más complejo, involucra otro tipo de delitos, la trata y bueno, otros más, que es un poco más abarcativo. Otra cosa en la que pienso, volviendo al disparador, digamos, ¿no? El compromiso regional de Santiago impulsado por Kast, que lo exteriorizó aparte en el mensaje que dio en conjunto con Orsi cuando los dos se presentaron, no en una conferencia de prensa porque no hubo preguntas, es verdad, pero sí dando un mensaje ante los medios en Suárez y Reyes. Bueno, a partir de ese compromiso vos desglosaste o mencionaste algunas de sus características. Surgen cosas que, dichas así, da la impresión de que están alineadas con políticas del actual gobierno uruguayo, por ejemplo, el control al lavado de activos, que es una de las banderas que ha levantado el Frente Amplio. Hay gente muy importante en el gobierno, pienso en el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, que ha trabajado directamente en ese tema y que a veces generan reparos en sectores de la oposición de Uruguay, pero pienso en otras líneas que levanta Kast a través de este compromiso impulsado por Chile, como la cuestión migratoria, que creo que en clave del gobierno uruguayo pueden ser más delicadas, ¿no? Porque saliendo del compromiso con respecto a las medidas que está llevando adelante en Chile, luego de ser electo presidente Kast, hay medidas muy duras en algunas de las fronteras que tienen con países como Perú y Bolivia, si no me equivoco, estas medidas al estilo estadounidense de hacer muros o en este caso zanjas en la frontera, que están muy lejos, me parece, de lo que expresa con respecto a los asuntos migratorios el gobierno uruguayo. Sí, además fue un tema como de discusión fuerte en la política interna chilena, y de acusación del gobierno anterior de Gabriel Boric, que no había hecho lo suficiente, ¿no? Por parte de la derecha se le acusaba de eso. Y bueno, claramente, como decías, hay distintas percepciones en ese sentido, y que el hecho de que este asunto esté involucrado también entre los temas que se van a discutir en el plan de acción, hay que ver un poco en qué
situación deja el gobierno uruguayo y finalmente que se termina acordando, porque como decíamos, si bien la ideología puede no ser un obstáculo para decir que la seguridad es un tema que nos importa en nuestros países por motivos obvios, sí quizás puede llegar a ser un obstáculo para generar acuerdos sobre algunas medidas más concretas, ¿no? Aclaro que esa medida que puse como ejemplo tomada por Kast no forma parte del compromiso, pero bueno, como el compromiso viene de ahí, es un ejemplo que se puede poner acerca de las características de la contraparte, en este caso que es el gobierno chileno. Muchas gracias, Nati, como siempre. Nos vemos, Martín. Tiempo de pausa, ya vendrá a esta mesa Mariana Cianelli para cerrar el programa y vamos a presentar una canción, la canción de despedida de este lunes. Hubo un momento en que todo era incertidumbre y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colaborá con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Suscríbete ahora llamando al 0800-3555. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 7, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librería Selvi Rey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Suena el timbre del recreo, timbre que hoy por lo menos en los establecimientos de educación pública volvió a sonar porque las vacaciones de invierno en educación pública ya fueron. Terminaron, efectivamente, y para la educación privada sí una semanita más. Muy bien, así que las vacaciones de julio en mi tiempo, que eran de 2 semanas, ahora hay que decirles de invierno porque caen parte en junio, parte en julio, y para la parte mayoritaria de quienes van a educación inicial, primaria o bueno, educación media, sea UTU o sea liceos, son más breves que en aquellos Son más breves. tiempos. Ya están, entrando a clase, escuchando la campana de recreo, no queda otra que seguir, digamos. Y bueno, es el tirón. Ahora sí, si pensás en grandes interrupciones, es el tirón final, aunque quedan las de primavera. Quedan las de primavera. Quedan las de primavera que son ya desde hace unos años de nuevo de una semana, como habían sido antes, aunque yo transité escuela y liceo en los tiempos en los que se habían reducido. Yo no me acuerdo si a 2 o a 3 días, miro a algunos de los compañeros, compañeras, vacaciones de primavera, cuando íbamos al liceo y la escuela. No las tenía, no Para mí sé, eran no 2 las días recuerdo. en mi tiempo. 2 días, y me dice David,
3 me dice Luciano Tonarelli, no sé si Emilia, y ya completamos el repaso al equipo técnico. No sabe, no contesta, Emilia. Vamos a llamar a Botinelli para que haga el registro correspondiente de esta encuesta que hicimos al aire. Bueno, pero el año entra como en el segundo tramo, digamos. En el segundo tramo. Sí, a mí me pasa también ahora, bueno, que tengo un hijo, que llevo más el registro de las vacaciones que antes las tenía completamente olvidadas. Pero así que ya me agendo septiembre. Vacaciones que aparte son una suerte también de estrategia para bajar los niveles de contagio de ciertas afecciones muy típicas de este tiempo. Anda medio pueblo con gripes, cosas por el estilo. Bueno, a nivel del sistema educativo, eso metió un freno seguramente. Sí, totalmente. ¿No? Así que con la carga viral más baja a las aulas de nuevo, por lo menos a nivel público. Estamos haciendo un programa en un lunes 6 de julio. Lunes 6 de julio de 2026. Vamos a viajar en el tiempo ya, en plan de introducción a la canción con la que nos vamos a despedir, porque el 6 de julio de 1914 se dio un hecho tristísimo, doloroso, que marca un hito y que es recordado incluso por una placa en un lugar de Montevideo y hasta hoy, porque es parte de la historia que llevó a la muerte de una de las referentes de la cultura uruguaya, particularmente de la poesía. Hablamos de Delmira Agustini, que fue asesinada por quien era su pareja, justamente el 6 de julio del año 1914, ¿no? Delmira Agustini fue una persona que transgredió las pautas culturales de su tiempo, que puso su sensibilidad muy particular, lo que implica también su sufrimiento en el vínculo con la vida, ¿no? Con el devenir de la vida. Digamos, lo dejó de manifiesto, lo expresó a través de su obra, y por eso mismo fue muy cuestionada, ¿no? El querer, las formas de querer, capaz que hasta la sexualidad, ¿no? Fueron asuntos que estuvieron de un modo más o menos explícito presentes en lo que escribió, entre muchas otras cosas. Y eso, como suele pasar con las personas que desafían las pautas de su tiempo, le costó muchos señalamientos, seguramente de exclusiones, y con el tiempo la llevó a ser capaz que reivindicada o reconocida o valorada de otra forma, ¿no? Esa valoración que a veces se da tardíamente de cosas que en el momento en el que se producen generan señalamiento. Y hoy queremos despedirnos con una canción que hace referencia a ese hecho triste, ¿no? Que en aquel tiempo se presentaba como crimen pasional, porque fue Enrique Job Reyes, ¿no? Ex marido, el que mató a Delmira Agustini aquel 6 de julio de 1914, cuando Delmira tenía 27 años apenas, ¿no? Y vos mencionabas también que hoy quedan registros, quedan señas en la ciudad y en particular en ese edificio, en Andes 1206. Efectivamente, así, muy cerquita del centro de Montevideo, ¿no? A medio camino entre el centro y el barrio sur, hay una marca, hay una placa que recuerda que allí fue asesinada Delmira Agustini cuando Reyes le disparó 2 veces en la cabeza, y luego de matarla se suicidó y murió a las horas o un tiempo después. Un hecho terrible, trágico, que con el nombre o que usando la puerta de calle Andes 1206 es recordado desde el nombre mismo a través de una canción escrita y compuesta por Garo Araquelian, que se llama precisamente Andes 1206 y que empieza rescatando eso del crimen pasional como concepto que se manejaba en un tiempo en el que no se hablaba de violencia de género, ¿no? Ni de femicidio, que son los términos que usaríamos hoy, uno macro, el otro más específico, para hablar de todo esto. No estaba tampoco La Diaria, entonces Garo Araquelian recuerda cómo La Tribuna Popular, que era un diario de ese tiempo, le hizo un espacio a la cobertura de ese hecho que recordamos hoy como forma de recordar y de homenajear a Delmira Agustini. Así que con eso nos vamos. Nos vamos, la escuchamos. Muchas gracias por estar. Ya viene Sofía Romano con La Segunda Mañana.